Bueno, después de escuchar a este hermoso tema de los Twists, Cleopatra, venimos con una nota internacional en este programa Abrazando Distritos. Sergio, ¿querés contarnos un poquito quién es el invitado? Acá tenemos un invitado de lujo. Estamos en línea con Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, Sergio y Javier. Un gusto compartir con ustedes y ante la audiencia de nuestro querido pueblo argentino. ¿Qué tal, Rafael? Desde acá te damos la bienvenida a Abrazando Distritos en FM Signos 92.5. Es un gran placer. Contanos, Rafael, ¿por qué periodo fuiste presidente en Costa Rica? Bueno, a mí me tocó ser muy joven. Yo fui periodo 1990-1994, lo cual fue algo grandioso porque ya había tenido yo una carrera política bastante exitosa. Había podido ser director de la Seguridad Social en el país, había podido ser diputado, había podido ser el canciller de la República y había sido ya candidato en un par de ocasiones, sumamente joven, pero eso me permitió jefiar la oposición y llevar adelante las conversaciones para los acuerdos necesarios que el país tuvo entre el 82 y el 90. Cuando yo llego en el 90, llego con 41 años, con toda la posibilidad de trabajar como lo hicimos 16 horas diarias, pero a la vez con una buena experiencia y con un gran equipo de trabajo, que fue lo que nos ayudó a tener el gran éxito que tuvimos al final del gobierno. Usted, Rafael, viene de una familia de políticos y políticos importantes, ya que su padre también fue presidente de Costa Rica. Así es, y mi padre no solo fue el presidente, sino fue el gran caudillo del social cristianismo en Costa Rica. Mi padre creó en nuestro país, allá en 1940, toda la legislación social, el Código de Trabajo, la Seguridad Social, la universidad, incorporó el capítulo de garantías sociales a la Constitución política y es considerado pues el gran reformador social de mi país y declarado también hace ya muchísimos años benemérito de la patria, que es el mayor honor que puede recibir un ciudadano costarricense. Cuando yo leo sobre su padre y sobre las cosas que ha logrado en su gobierno, noto una similitud bastante importante con el peronismo, ¿no? Con lo que fue el gobierno de Perón acá en Argentina. Bueno, es que los dos precisamente se enfocaron en la defensa de los trabajadores, tanto Perón en Argentina como Calderón en Costa Rica. Incluso está por salir un libro de Juan Cañizares que va a ser muy interesante sobre la vida de Perón contada por gente que estuvo con él y me hizo el honor de pedirme el prólogo del libro y yo ponía incluso ahí que mi padre tuvo la oportunidad de conocer a Perón. Lo corrijo, Rafael. Juan Cruz Castiñeiras. Sí, Juan Cruz Castiñeiras. Sí. Pero se me olvidó poner el Cruz, discúlpeme, gran amigo mío. Y se conocieron en Panamá y se identificaron mucho mutuamente. ¿Por qué? Porque ambos precisamente habían hecho una labor bastante similar en sus respectivos países. Claro. Usted lo nombró a Juan Cruz, que bueno, es un amigo que tenemos en común, en el cual usted escribe el prólogo
en el libro de Juan Cruz, que es su segunda edición, Perón por sus protagonistas. Y usted dice que es imposible Exacto. pensar en Perón sin que a su lado esté Evita. Y tampoco se puede pensar imaginar a Evita sin Perón. Así es, sin duda alguna. Sin duda alguna. Fue una pareja extraordinaria para la historia de Argentina y de nuestra América Latina. Calderón, le hago una consulta. ¿Qué mirada tiene hoy respecto a Argentina desde allá, desde Costa Rica? Perdón, está un poco retirado del teléfono, entonces no le escuché bien la pregunta. Le preguntaba, ¿qué mirada tiene hoy por hoy usted de Argentina, desde allá de Costa Rica? Bueno, Costa Rica se ha identificado mucho con Argentina, porque curiosamente los dos hemos sido países muy diferentes en cuanto al tamaño y al número de la población, pero ambos fundados por inmigrantes, en su mayoría europeos. En el caso de ustedes, españoles e italianos; en el caso nuestro, españoles. Correcto. Entonces, ha habido siempre una identificación. Nos ha preocupado cuando Argentina ha tenido sus crisis económicas serias, aquellas hiperinflación que tuvieron o que han tenido que sufrir en diversas épocas de la historia. Bueno, y la estamos sufriendo ahora también, ¿no? Y bueno, que están hoy en día en ella. Y bueno, pero han logrado ir consolidando una democracia y lograron salir adelante del problema de la dictadura y volver nuevamente a un régimen democrático, lo que nos indica también el sentimiento de democracia y libertad que tiene en su corazón el pueblo argentino. Clarísimo. Calderón, le hago la siguiente pregunta. ¿Qué vínculo llegó a tener usted con el presidente Carlos Menem, que fue presidente de Argentina por igual periodo que usted en Costa Rica? Bueno, tuvimos una relación de respeto, de afecto. Yo tuve la oportunidad de visitar la Argentina en una visita oficial durante el gobierno de don Carlos Menem y mantuvimos esas relaciones de cercanía entre dos pueblos latinoamericanos. A ambos nos tocó fundar el sistema iberoamericano, que se funda en la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que se lleva a cabo en 1991 en México. Y eso pues nos permitió seguirnos viendo en las cumbres y fortalecer los nexos entre toda Iberoamérica. Clarísimo. Usted recién hizo mención a la democracia, el fortalecimiento de la democracia, y Costa Rica es una de las democracias más antiguas que tiene Latinoamérica, en donde se elige presidente cada 4 años sin posibilidad de reelección. ¿Esto usted lo ve favorable para la democracia o para una nación? Pues mire, hoy en día se aprobó de nuevo la reelección esperando 8 años después de haber dejado el gobierno. Claro. Yo sería partidario de la reelección por una única vez. A mí me parece que si un gobierno va bien, si ya tiene su equipo de trabajo, si está caminando el país contento con él, pues que lo reelijan, y si no, que lo cambien. Así es que yo sería partidario más de una reelección por una única vez. Clarísimo. De forma inmediata. Clarísimo. Para quienes se están sumando en este momento, estamos hablando con Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica.
Calderón, ¿cómo está Costa Rica hoy? Bueno, Costa Rica es un país que acaba de pasar la pandemia, como la hemos pasado de todos los países del mundo. Esto nos ha golpeado, nos ha afectado. Afortunadamente vamos bien arreglando la situación fiscal, la situación económica del país. Hay una preocupación grande para mí, que es el desempleo. Ha subido mucho el desempleo. Bajó, desde luego, cuando acabó la pandemia, pero todavía lo tenemos en niveles muy altos de los que no hemos estado acostumbrados. Hoy está en el Costa Rica 23%, ¿es así, el desempleo? No, un 11, 12% es lo que hay hoy en día. Mientras, por ejemplo, en mi gobierno yo terminé con un 4%. Claro. Aquí estábamos acostumbrados a un desempleo entre el 4 y el 6, y por lo tanto un 11, un 12 es demasiado alto, ¿no? Llegamos al 20 en la pandemia, Claro. pero ya eso se redujo. Lo que pasa es que no se ha podido reducir más. Clarísimo. Pero bueno, hay una situación especial en el gobierno. Quien ha ganado las elecciones es alguien que estaba fuera de la política, que incluso estuvo fuera del país durante muchísimos años y que regresó a ser ministro de Hacienda del gobierno anterior por unos pocos meses, porque tuvo un enfrentamiento con el entonces presidente de la República, y bueno, lo lanzó un partido nuevo totalmente, que no había tenido ninguna participación en la vida nacional, y llegó a gobernar sin equipo de gobierno. Entonces recurrió a pedirle al país que le mandaran los currículums de la gente para escoger él el gabinete entre las personas que le enviaban sus solicitudes de trabajo. Claro. Y bueno, de esa manera logró armar el equipo. Apenas no ha cumplido el año de gobierno, es muy pronto para poder valorarlo, pero bueno, uno lo que le desea es que le vaya bien en esas circunstancias. Normalmente los que hemos gobernado hemos tenido otras experiencias, pero bueno, pidámosle a Dios que le vaya bien, porque eso es favorable para nuestro país primero y para nuestros compatriotas. Seguramente. Yo recién hablé de un 23% y me equivoqué. La estadística del 23% es la tasa de pobreza que hoy tiene Costa Rica. Sí, hombre, fíjese, cuando yo dejé el gobierno en 1994, la tasa de pobreza era del 16%. Y dejamos al país no solo en el nivel de pobreza más bajo de la historia, sino que logramos terminar, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el primer lugar de desarrollo humano de toda América Latina. En eso Costa Rica ha ido retrasándose. Claramente, así ha sucedido lamentablemente en nuestro país también. Expresidente Calderón, le hago la siguiente consulta. Si usted fuese hoy una suerte de ministro de Turismo y está saliendo en Argentina en este momento al aire, ¿cómo invita al argentino o por qué un argentino debería conocer Costa Rica? ¿Qué tiene Costa Rica para ofrecer? Bueno, tenemos cosas muy bellas aquí. Primero, un pueblo extraordinario que los va a recibir con mucho cariño. Y eso aprecia uno, que a uno lo reciban con cariño cuando uno visita otra nación. Tenemos una naturaleza maravillosa, un país donde un tercio del país tiene una zona de protección en su territorio y donde tenemos extraordinarias playas fabulosas y tenemos también extraordinarios parques nacionales, volcanes, es decir, tenemos una naturaleza privilegiada y aquí van a pasar sin duda
muy, muy contentos los argentinos. Se dice que el 5% de la biodiversidad mundial se encuentra en Costa Rica, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que es Costa Rica. Efectivamente, tenemos una diversidad muy interesante. Para los amantes de la naturaleza, realmente lo van a disfrutar. Así es. Aparte, están muy comprometidos con el medio ambiente, ¿es así, Rafael? Gran parte de la energía ha sido una lucha ya de más de 35 años. A mí me tocó estar en la presidencia durante la famosa Cumbre de Río, la Cumbre del Ambiente. Ahí lanzamos una proclama y bueno, tenemos tal vez ya 40 años en que todos los gobiernos hemos ido defendiendo nuestro medio ambiente. Clarísimo. Arduamente. Rafael, desde ya le agradecemos su tiempo, le hacemos 2 preguntas más y ya lo liberamos si le parece bien. A sus órdenes. Bueno, hablando de medio ambiente, el 25% y de turismo, ¿no? El 25% del territorio son parques nacionales. ¿Es así, Rafael? Sí, más del 30%, parque nacional o zona protegida. Así es, porque están protegidos, digamos, para la caza. Hay territorio que está protegido contra la caza furtiva, ¿no? O la caza en general. Bueno, ahora todo el país, la caza se prohibió. ¿En todo el país? En todo el país. Mire usted. Y bueno, otra particularidad que nosotros nos hemos enterado de Costa Rica hace poco es que no tienen ejército. Efectivamente. Bueno, fíjense que aquí nunca realmente existió un ejército. Había un pequeño regimiento, pero en el año 1948, con la nueva constitución, el país tomó la decisión de abolir definitivamente el ejército. Entonces, hemos podido vivir tranquilos con una buena guardia civil y por otro lado amparados a los convenios internacionales para garantizar nuestra seguridad externa. Claro. Y otro dato muy interesante de Costa Rica, que es un ejemplo a nivel mundial y sobre todo latinoamericano, que el 98% de la población está escolarizada. Efectivamente, y además dentro de la seguridad social. Dentro de la seguridad y social. Eso es sumamente importante. Que fue un logro de su padre. Para el régimen de salud como para el régimen de pensiones. Claro. Ahora, para ir ya dejándolo, ¿usted siguió los ejemplos de su padre en la política? Pues seguimos en la misma línea social cristiana. Logré, por ejemplo, como le digo, dejar al país en el nivel de pobreza más bajo de su historia. Logramos crear una institución maravillosa de vivienda popular que ha permitido para un país tan pequeño como el mío, en estos 30 años, darle vivienda digna a más de 400,000 familias. Ha sido sumamente exitoso el programa de vivienda y varios programas sociales que desarrollamos con mi esposa, que estuvo ahí activa en todo momento. Paralelo a ello, me tocó en la época más bien hacer una reforma económica importante, terminar la reducción de aranceles e insertar a Costa Rica en la economía mundial, donde empezamos ya a abrirnos al mundo con tratados de libre comercio. Me toca a mí firmar con México, dejamos empezado la negociación con Estados Unidos, con Colombia, con Chile, en fin, participé y
entramos en el antiguo GATT, hoy en día Organización Mundial de Comercio, y en fin, logramos ese cambio en el esquema económico que el país tenía. Clarísimo. Expresidente Calderón, le damos desde ya las gracias por su tiempo, por su amabilidad. Le damos un fuerte abrazo. Muchísimo gusto. Le mandamos un fuerte abrazo. Respetos y repito, mi cariño siempre para ese noble pueblo argentino. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, Rafael, ha sido un gusto. Y estamos en contacto. Así es, señor, a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, Rafael. Bueno, pasó por Abrazando Distrito Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica.